Dios le bendiga a cada persona que escucha este video. Hoy vamos a estar tratando un tema muy interesante que es la fe. La fe es muy importante porque sin fe no podemos entrar al reino de los cielos. Estaremos escudriñando la Biblia en el libro de los Hebreos, capítulo 11, y ahí es donde estaremos escudriñando. La fe es muy importante para poder entrar al reino de los cielos y para poder permanecer en el camino de Cristo Jesús. Porque sin fe no se puede permanecer en el camino que nosotros caminamos de Cristo Jesús. Vamos a leer en Hebreos capítulo 11, versículo 1 en adelante. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza. La fe es algo verdadero. La fe tiene que ver con la verdad, que es Jesucristo. Si no tenemos fe, no podemos entrar al reino de los cielos. Porque si no tenemos fe, entonces no creemos en la verdad, que es Jesucristo. Y sigue diciendo, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción es cuando nosotros creemos en algo que nosotros vemos, pero la fe es la convicción de lo que no se ve. La fe es algo que no se ve, ni tampoco se toca, sino es algo que se cree, que la persona cree que es verdadero. Entonces, sin la fe, no podemos seguir avanzando en los caminos de Cristo Jesús. Para poder superarnos cada día más y subir cada día un escalón para poder estar más cerca de Cristo Jesús, tenemos que tener fe. Porque si no tenemos fe, no tenemos esfuerzo, no nos esforzamos, no sacamos lo mejor de nosotros, porque entonces estamos trabajando en algo vano. Pero la fe nos refuerza en el camino de Cristo Jesús. Y para poder, aleluya, estar más cerca de Cristo Jesús, hay que tener fe. Dice el versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. A través de la fe, los antiguos alcanzaron un buen testimonio. Nosotros vemos que los tiempos antiguos, en la Biblia redacta, hubieron muchos personajes que pasaron muchos problemas, adversidades, procesos, pero por medio de la fe ellos superaron todo eso. Para poder superar todo proceso, toda prueba, tenemos que tener fe. Para poder estar más cerca de Cristo Jesús, tenemos que tener fe. Para poder agradar a Cristo Jesús, tenemos que tener fe. La fe es muy importante en la vida del cristiano, porque un cristiano sin fe no es ningún cristiano. Está errado si hay cristianos que no tienen fe, porque para estar en el camino de Cristo Jesús hay que tener fe. Dice el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe es algo tan maravilloso que dice el versículo 3, que todo lo que nosotros vemos fue constituido por la palabra de Dios. Todas las cosas que nosotros vemos, los planetas, las plantas, todo está agarrado a la palabra de Dios. Y nada de eso se puede destruir. No se puede destruir por más que el ser humano trate. Lo que Dios crea es para siempre. Solamente Dios puede destruir lo que Él creó. Nadie lo puede destruir, ni el mismo Satanás. La fe es algo poderoso y sin fe
no se puede creer en Cristo Jesús. Dios nos manda a que tengamos fe, a que creamos en Él. Cuando estemos en un proceso, creamos en Jesucristo. Y cuando estemos bien, también estemos confiados en Jesucristo. Muchos nos olvidamos de Jesucristo cuando nos vienen los bienes. Pero también pasa lo mismo con muchos cuando también vienen los problemas, que se afanan y se olvidan de Jesucristo. De vez en cuando dejan de ir a la iglesia por estar afanado con los problemas del mundo. Pero tenemos que tener fe y confiar en Jesucristo, que Jesucristo nos va a libertar, que Jesucristo nos va a guiar por un buen camino. Sigo diciendo, la fe está constituida por Dios. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, es algo maravilloso. Porque cuando creemos, nos esforzamos. Cuando creemos, damos lo mejor de nosotros para ofrecerlo a Jesucristo. Por eso tenemos que tener fe, porque Jesucristo lo es todo. El que tiene fe, esa persona, Jesucristo lo es todo para ella. Dice versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Abel siempre daba la ofrenda y a Dios le agradaba, porque Abel daba la ofrenda de corazón, porque tenía fe. Pero Caín estaba falto de fe, y lo que le daba a Jesucristo era lo que le sobraba. Dios no tiene necesidad de que nosotros le demos lo que nos sobra, porque Dios es dueño de todo. Pero Dios quiere ver nuestra ofrenda, que nosotros ofrezcamos, le demos de corazón a Dios. Aunque Él sea el dueño de todo, a Dios le gusta ver el amor que nosotros tenemos en nuestro corazón. Abel le ofrecía a Dios lo mejor de su corazón. A Dios, y le agradaba eso a Dios, porque Abel tenía fe y creía en Dios. Pero Caín sacaba lo peor, lo que le quedaba, las migajas, y se la daba de ofrenda a Dios. Sigo leyendo los versículos. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo transpuso Dios, y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc fue un hombre que le agradó a Dios. ¿Y cómo se agrada a Dios? La forma de agradar a Dios es teniendo fe, creyendo en Jesucristo. Cuando creemos en Dios, nosotros cumplimos los mandamientos, nos acercamos más a Él, porque tenemos fe en Él, porque depositamos todo lo que tenemos en la mano de Dios. Y Enoc fue un hombre que depositó todo lo que tenía en la mano de Dios. Y dice la Biblia que fue transpuesto. Enoc fue un hombre que no vio la muerte, porque Dios se lo llevó. Él no murió porque Jesucristo se lo llevó de la tierra, dice la Biblia. Cuando nosotros agradamos a Dios, eso es algo maravilloso. Jesucristo trata con nosotros de una manera grande. Por eso que tenemos que tener fe en Jesucristo. Nunca dudemos de Él. Sigo leyendo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que les busca. Tenemos que tener fe
Porque si estamos buscando a Dios, tenemos que creer que existe un Dios todopoderoso, un Dios vivo y de poder. Porque no podemos estar adorando algo sin que haya pruebas. Y Dios ha dado pruebas y señales de más. Dios ha hecho milagros, ha dado a su amor a cada persona, para que la persona sepa que Él es un Dios vivo y de poder, que como Él no hay ningún otro Dios. Tenemos que tener fe para seguir el camino de Dios. Dios es bueno. Creamos en Él, confiemos en Él. Pongamos nuestro corazón en sus manos, que Él nos va a ayudar en todo momento. Dios es galardonador. Dios nos da a nosotros según nosotros le busquemos a Él. Si nosotros le pedimos a Él de corazón, Dios nos va a dar, porque Él nos da a nosotros, aunque nosotros seamos malos, pero Dios siempre es bueno. Dios no tiene sombra de variación. Dios siempre está ahí, esperando que sus hijos vengan a Él. Tengamos fe que Dios es bueno. Dice el versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Cuando Dios le advirtió a Noé que venía el diluvio, Noé construyó el arca. Noé pasó mucho trabajo construyendo esa arca. Y entonces, por la fe fue que Noé terminó esa arca. Por la fe fue que Noé se esforzó para hacer lo que Dios le dijo. Porque Noé creyó en Dios. Noé tenía una fe grande en Jesucristo. Tenemos que tomar como ejemplo a Noé y confiar más en Jesucristo. Dice el versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que se había recibido como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham fue un hombre que tenía una fe grande en Jesucristo. Abraham confiaba mucho en Jesucristo y tenía una fe maravillosa, que hasta llegó al punto que Dios le daba todo lo que él pedía. Todo lo que Abraham se disponía a hacer, Dios se lo daba, y a sus enemigos Dios se lo ponía en sus manos. Cuando tenemos fe, Jehová no pondrá a nuestros enemigos en nuestra mano. Lo que nos maldicen, Jehová nos los pondrá en nuestra mano. El Señor nos dará la victoria. Pero para eso tenemos que tener fe. La fe es algo fundamental para el cristiano. Para poder forjarse un cristiano hay que tener fe. Para poder superar cada escalón hay que tener fe. Dice el versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. Abraham trabajó para el Señor. Abraham, todo lo que Jehová le decía, Abraham lo hacía sin pensarlo dos veces. En este tiempo hay muchas personas que Dios le dice algo y esas personas dicen que es muy difícil. Cuando Dios le dijo a Moisés que levante su vara y que le diga al pueblo que crucen el mar rojo, Moisés no presumió ni dijo que era muy difícil. Moisés solamente hizo lo que Dios le dijo. Tenemos que hacer lo que Dios nos diga. Dejemos de ser tan ignorantes. Creamos en más a Dios. Tengamos más fe en Él. Porque Dios no deja a sus hijos en vergüenza. Creamos en Dios y no dudemos de Él como lo hizo Pedro en sus tiempos.
Dice el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyos arquitectos y construcciones es Dios. Cuando Dios prepara para nosotros algo, se puede meter quien se meta y al final Dios cumplirá su promesa. Si Dios te dice que una tierra es tuya, tenlo por seguro porque Jehová siempre cumple sus promesas. No dudemos de Él, creamos en Él, acerquémonos más a Él, que el Señor nos dará la victoria. Sara tuvo fe en Jesucristo y era una mujer estéril y Dios permitió que ella tenga un niño. Y así también nosotros debemos también tener fe en Dios. Nunca dudemos de Él, que Él es fiel. Dios le bendiga y Dios le guarde a cada persona que escuchó este video.